Buenos días, bienvenidos hoy jueves 21 de mayo del 2020 a nuestra clase de español. El tema que vamos a ver el día de hoy en español es el tema de prefijos para formar antónimos. Vamos a ver el siguiente video acerca de sufijos y prefijos y enseguida estoy con ustedes. Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de lengua castellana y literatura, un vídeo donde vamos a estudiar qué son los prefijos y los sufijos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia Haz. ¡Arrancamos! Bien, la misión de hoy es aprender a identificar prefijos y sufijos. ¿Aceptáis la misión? Sí. Claro que sí, ya sabía yo que podía contar con todos vosotros. Bien, las palabras se forman de muchas maneras, entre otras añadiendo prefijos y sufijos para crear palabras nuevas. Por ejemplo, la palabra guitarrista se forma de la palabra guitarra y la partícula ista, que se le pone detrás de la palabra. Otro ejemplo puede ser la palabra posible. Si le añadimos la partícula in delante, tenemos imposible, que es un antónimo de posible. Y ese in se le llama prefijo, y los prefijos siempre van delante de las palabras. Es decir, esas palabras que se colocan delante, esas partículas que se colocan delante, son prefijos y suelen utilizarse para formar antónimos, como es el caso de la i delante de legal, que forma ilegal, que es el antónimo, in delante de vencible, invencible, in delante de prescindible, imprescindible, y des delante de montar es el antónimo desmontar. También tenemos el prefijo ex, la partícula ex, que sirve para decir que algo ya no es. Por ejemplo, ex delante de novia, pues es tu exnovia. ¡Oh, me dejó la novia! Y tenemos también prefijos, el re, para indicar que algo se vuelve a realizar. Por ejemplo, si tú reordenas algo, es que se ha desordenado y lo tienes que volver a ordenar, reordenar. También tenemos el prefijo sub, que indica que algo está por debajo de otra cosa. Por ejemplo, en la palabra subsuelo, se ha formado de sub más suelo. Y hay muchos más. Tenemos, por ejemplo, el prefijo sobre más pasar, sobrepasar, antiinflamatorio, bicolor, antebrazo, predecir y muchísimos más. Y ahora os toca a vosotros. ¿Estáis preparados para jugar? ¡Sí! Venga, pues vamos a ello. Adivina la palabra derivada que estamos buscando con un prefijo. Sirve para ver mejor. Esos son unas gafas, pero no es gafas, es un sinónimo. Es la palabra anteojos. Se ha añadido poniendo el prefijo ante delante de la palabra ojos. Vamos a por otro ejemplo. Adivina la palabra derivada que estamos buscando con un prefijo. Es cuando te levantas por la mañana, tienes así el pelo. Ahí tenemos a Mafalda, que la verdad que tiene el pelo bastante despeinado, ¿verdad? Pues es el prefijo des delante de la palabra peinado. Y así se forma la nueva palabra despeinado. Bien, ¿y qué ocurre con los sufijos? Pues los sufijos, por ejemplo, la palabra agujero, le añadimos la partícula ear y tenemos agujerear. Y es un sufijo. Los sufijos siempre van detrás de la palabra, al final de la palabra se colocan. Y así utilizamos los sufijos para formar, por ejemplo, diminutivos. De casa masita, casita. De gorra masilla, gorrilla. De oso masito, si es un oso pequeño, decimos que es un osito. De perro masillo, pues es un perro así pequeño, decimos que es un perrillo. Y estamos formando diminutivos. Y también sirve para formar aumentativos. Si te has comprado una pedazo de casa, casa masona es casona. Si la moto que te has comprado está muy chula, es muy grande, le añadimos el sufijo aza y es una motaza. Si esa persona es un poco cabezota, pues es una cabezota. Y si es un cabezón, es un cabezón. Tiene una cabeza muy grande. Y también los utilizamos para formar profesiones. Por ejemplo, libro masero es el librero, que es la persona que trabaja en una librería. La persona que fabrica relojes, reloj masero, relojero. La persona que practica surf es un surfista. Y la persona que practica la pesca, el que pesca es un pescador. Se añaden sufijos a esas palabras y se forman las profesiones. Venga, vamos a jugar. Adivina la palabra derivada que estamos buscando con el siguiente sufijo. La persona que toca el piano, pues eso es un tocón, no, es un pianista, de piano más ista. Ista, que en este caso es el sufijo. Otro ejemplo. Adivina la palabra derivada que estamos buscando con un sufijo. Tenemos la persona que lleva cartas para otras personas, es un transportista. Bueno, podría ser también, pero no, en este caso es un cartero. De carta más el sufijo ero, tenemos cartero. Muy bien, chicos. Entonces, podemos decir que hay muchas palabras con prefijos y sufijos. Los prefijos van delante de las palabras y los sufijos se colocan detrás de las palabras. Muy bien, Nico. Como siempre lo has vuelto a entender a la perfección. Así es.
Venga, muy bien chicos, muy bien chicas, enhorabuena, habéis aprendido todo lo necesario y ya estáis preparados para hacer con éxito las actividades. ¡Adelante! Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. 4, 3, 2, 1... Muy bien, como acabamos de ver en el video, el día de hoy vamos a hablar de los prefijos. Los prefijos, cómo forman antónimos, ¿de acuerdo? En el video ustedes también pudieron ver los prefijos así como los sufijos, ¿verdad? Y vimos la diferencia entre cada uno de ellos. Vimos que los prefijos son partículas que van a ir antes de las palabras y que van a modificar su significado de estas. Incluso vamos a formar antónimos de esas palabras utilizando los prefijos, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Cómo formamos palabras al utilizar prefijos y que vamos a cambiar el significado de esas palabras formando antónimos. Es nuestro tema del día de hoy. Pero también en el video les quise mostrar cuál es la diferencia entre un prefijo y un sufijo. Y vimos también que la diferencia de los sufijos es que van después de las palabras y también les dan otro significado. Y en especial que los sufijos nos sirven para formar palabras en diminutivo y en aumentativo, como por ejemplo casita, casota, ¿verdad? Flor, florecita, floresota, cama, camita, camota, sillón, silloncito, sillonzote, libro, librito, librote y todas las palabras que podemos encontrar en diminutivo y en aumentativo, utilizando los sufijos. También vimos que los sufijos nos ayudan para formar oficios o profesiones, como por ejemplo pianista o como por ejemplo panadero, ¿verdad? Si nosotros les agregamos estos sufijos, ya nos dan un nombre de profesión y cambia el significado de las palabras. Entonces vemos aquí cuál es la diferencia entre un prefijo y un sufijo. Un prefijo va a ir antes de la palabra, por eso es pre, y el sufijo va a ir después de las palabras, ¿de acuerdo? Para cambiar el significado de estas. Y bueno, repito, hoy en especial vamos a ver cómo estos prefijos cambian el significado de las palabras y formamos antónimos. Y bueno, yo les puse aquí algunos ejemplos de prefijos y de cómo nos van a ayudar a formar estos antónimos, ¿de acuerdo? Bueno, vemos aquí que los prefijos des, in, anti, a, an y contra van a formar antónimos. Y aquí yo les puse algunos ejemplos que podemos observar. Por ejemplo, la palabra armado, si yo le agrego el prefijo des, formamos la palabra desarmado o el antónimo de armado, que es lo contrario. En la palabra normal, si yo le agrego el prefijo a, formo la palabra anormal, que es lo contrario, es el antónimo de la palabra normal, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos aquí algunos prefijos en esta lista. Tenemos el prefijo des, in, anti, dis, a, an, contra, y. Y vamos a ver ahorita cómo formamos algunas palabras o algunos antónimos, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos aquí el prefijo des. Si yo agrego el prefijo des a la palabra animado, me va a dar como resultado su antónimo, que es desanimado. Una persona triste, cabizbaja, que es lo contrario de animado, una persona alegre, entusiasta. También vemos aquí el prefijo in, ¿verdad? Con el antónimo de visible. La palabra visible quiere decir que es legible a mi vista, que yo lo puedo ver muy bien. Y el antónimo, agregándole el prefijo in, sería invisible, algo que no se puede ver, que no podemos observar con claridad. Ahora, el prefijo anti, si yo se lo agrego a la palabra humedad, me va a dar el antónimo que es antihumedad. Antihumedad, algo que no está húmedo y que es lo contrario de humedad. Ahora yo tengo aquí también el prefijo dis. A este prefijo yo le puedo agregar a la palabra, puedo formar aquí discordia, ¿verdad? Que es como envidia, que es una persona que no le gusta compartir, y es todo lo contrario de una palabra, de una persona cordial. Lo contrario de la palabra cordial sería discordia.
Ahora vemos también aquí el prefijo a, lo vamos a poner a la palabra fónico y sería afónico. Afónico, que sería una persona que no puede hablar, que no la escuchamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando alguien está ronco, por ejemplo, decimos estás afónico porque no se le escucha lo que dice. El prefijo an lo vamos a utilizar para la palabra analfabeto. Analfabeto, ¿qué es lo contrario de alfabeto? ¿De acuerdo? Analfabeto va a ser un antónimo también. Ahora vemos aquí el prefijo contra, que vamos a formar con el prefijo contra, podemos poner la palabra contraportada. Contraportada, que es el lado opuesto de la portada. La portada sabemos nosotros qué es lo que va enfrente y bueno, la contraportada de un libro será la parte de atrás. Aquí vemos también un antónimo. Ahora, aquí vemos el prefijo i. Vamos a formar la palabra irreal con este prefijo. Irreal. Todos sabemos que lo contrario de irreal pues es real. Entonces aquí con este prefijo i nosotros estamos formando el antónimo de la palabra real, que es irreal. Y bueno, aquí también podemos formar algunos antónimos con estas palabras, que incluso algunas de ellas también se mencionaban en el video. Por ejemplo, la palabra peinado, ¿verdad? Decíamos que agregándole el prefijo des nos da el antónimo que es despeinado. Ahora, la palabra madura, agregándole el prefijo in, obtenemos el antónimo que es inmadura. A la palabra lógico, si le agregamos el prefijo i, obtenemos la palabra ilógico. En la palabra formal, si nosotros le agregamos el prefijo in, obtenemos la palabra informal. Y así podemos ver con estos ejemplos que yo les puse aquí, cómo vamos obteniendo el antónimo de las palabras o lo contrario de las palabras que estamos diciendo. También aquí tenemos algunos otros prefijos, ¿verdad? Que también se los mencionaba yo en el video que ustedes pudieron ver, que son ex, extra y sub. Y nos decía que ex es un prefijo que utilizamos cuando ya se terminó algo, ¿verdad? Cuando ya no existe. Que incluso decía, por ejemplo, el ejemplo que mencionaba de exnovia, exnovio, algo que ya no es, ¿verdad? O ex escuela, ex casa, algo que ya no tenemos, algo que ya no está, ¿verdad? Ex escuela, pues una escuela a lo mejor en la que yo iba, pero que ya no estoy ahí. Ex casa, ¿por qué? Porque ya no vivo en esa casa, ¿verdad? Ya vivo en otra. Entonces, el ex, el prefijo ex, decíamos que se utiliza para mencionar cosas que ya no están, que ya no son, ¿de acuerdo? Extra, bueno, decía es un prefijo que se utiliza para mencionar que están las cosas fuera de, por ejemplo, extraterrestre, algo que está fuera de la Tierra, ¿de acuerdo? El prefijo sub para mencionar cosas que están debajo de algo y nos ponían ahí el ejemplo de subsuelo, ¿de acuerdo? O submarino también, que significa que está debajo del agua. Entonces, estos son también algunos prefijos que nosotros utilizamos en la lengua española para podernos expresar y para poder formar antónimos de las palabras. Y vemos cómo es de una manera muy sencilla el que nosotros podamos cambiar el sentido de una palabra con el solo hecho de agregar un prefijo o también un sufijo, como lo veíamos en el video. Es importante que ustedes aprendan a utilizar estos prefijos y sufijos para que formen ustedes palabras o para que le den el significado a sus escritos, ¿verdad? Le den el significado adecuado a lo que ustedes quieran expresar. Entonces, la finalidad de nuestra clase de hoy es que ustedes recuerden
cuáles son los antónimos, ¿verdad? Que es lo contrario de algo, ¿verdad? Si decimos blanco, lo contrario es negro. Si decimos fácil, lo contrario es difícil. Pero que estos antónimos se forman muchas veces utilizando prefijos, ¿verdad? Y cambiando el sentido de esta palabra. Y así podemos nosotros ver claramente cómo un solo prefijo, una partícula tan pequeña, puede cambiarle el sentido o el significado a otra palabra. Bueno, pues espero que les haya quedado claro este tema, ¿verdad? Que hayan entendido la diferencia entre lo que es un prefijo y un sufijo con el video que les acabo de mostrar, y que ustedes puedan realizar sin ningún problema sus ejercicios. Y que bueno, saben ustedes que de cualquier forma, cualquier duda que puedan ustedes tener o cualquier duda que pueda aparecer, estamos aquí para apoyarles. Y también sus ejercicios en plataforma les van a ayudar a que ustedes puedan reforzar este tema y pueda quedar más claro lo que es un prefijo y cómo formamos antónimos con estos prefijos. Bueno, les agradezco a todos su atención y espero que les haya agradado este tema. Gracias.